Muy buenos días nuevamente, buenos días Ana María, buenos días Julián, buenos días Sofi, buenos días Dana, buenos días Julián. Nuevamente, qué pena con ustedes que no sé qué le pasó acá a esto. Bueno, entonces bienvenidos nuevamente, quienes no habían estado desde el inicio y bienvenidos nuevamente a los que ya estaban desde el inicio de la clase. Entonces voy a cancelar la cámara, un momento. Bueno, estábamos hablando sobre lo que se acerca, que es la segunda vuelta presidencial en Colombia, ¿cierto? Porque para todos los ciudadanos del país que sea, para absolutamente todos, el ejercer el derecho al voto es algo fundamental, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que es uno de nuestros derechos, ¿sí? Nosotros necesitamos ejercer nuestro derecho, pero ese ejercer es el derecho a elegir de una manera libre. Y la libertad no es solamente el poder elegir a quien yo quiera, también está la libertad de decidir si me quiero dejar comprar o quiero hacerlo bien, porque es que se trata del futuro, no solamente mío. O sea, a mí me pueden dar 1.000.000 de pesos, 2.000.000 de pesos. Listo, venga, le vamos a dar 2.000.000 de pesos para que vote por esta persona. Listo, los recibo. Los 2.000.000 me los veo, ¿sí? O pago algunas deudas. Y después de eso, ¿qué? ¿Sí? Después de haber elegido, solo porque me dieron un dinero, y voy a ver el resultado de esos 4 años, sí, pues me benefició un momento, pero fue un instante. Y me jodí y jodí a todo el resto del mundo 4 años. Imagínense que yo tengo un amigo, se los digo porque es que es muy parecido. Es un amigo de hace mucho tiempo, es parte de él, él es ex compañero, también es ingeniero como mi hermano, es ex compañero de mi hermano de la universidad. Resulta que en algún momento él nos decía que él se casó con la esposa porque en la empresa, y quiero que ustedes analicen esta situación, en la empresa les daban 1.000.000 de pesos como de bono a las personas que se casaban. Entonces él dijo que por ese 1.000.000 de pesos, pues que él se había casado, más no porque tuviera la intención, el amor, el compromiso de quererse casar. Se casó, le dieron el 1.000.000 de pesos. Y en este momento tienen 2 niñas, pero él vive con ella, como por darle un ejemplo a las niñas de tener a sus papás, pero él tiene su novia, de la que sí se enamoró. Y son muchos años porque las niñas ya tienen como, no sé qué, la mayor debe tener ya 14 años, yo creo, estar por 15. ¿Ese sería un ideal de familia? O sea, si usted fuera el niño o la niña de esa casa, ¿a usted le gustaría vivir en una situación así? De decir, no, pues mi papá se casó con mi mamá porque le iban a dar 1.000.000 de pesos y pues sí, tuvieron una familia, pero pues mi papá vive todo el tiempo con la moza. Así. ¿Mm? Ese sería un ideal de familia. Ese sería un ideal de país. O sea, recibo 2.000.000 de pesos o me dieron tamal con chocolate y pan y voté por una persona y después de 4 años me doy cuenta que el país está en la inmunda.
porque están ejerciendo fuerzas malignas contra la madre tierra, porque están haciendo fracking. ¿Qué es el fracking? Quiero que ustedes me cuenten, ¿qué será eso del fracking? ¿Alguien ha escuchado hablar del fracking? ¿Qué es el fracking? ¿No han escuchado hablar de Un eso? método el cual se extrae petróleo. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Son unas máquinas enormes. Es como un taladro. Taladra la tierra, la perfora para extraer petróleo, para extraer gas natural. ¿Sí? Entonces, para poder hacer eso, la máquina tiene que utilizar mucha agua, o sea, tienen que coger agua por montones, ¿listo? Para poder romper las rocas con químicos, con de todo, ¿sí? Entonces, perforan eso que se llama un pozo, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que pasa? Sí, pues listo, está bien. Ayuda porque se hace una extracción de petróleo, de gas y todo lo que uno quiera. Ok. Que porque la energía, que porque bla. Bueno, lo que pasa es que la energía se puede generar de otra manera. Para eso se están creando paneles solares. Entonces, si yo tengo un panel solar, ¿para qué carajos voy a necesitar ir a meterle una vaina de esas a la tierra, a joderla, si puedo utilizar otro tipo de energías que ahorita se están utilizando y son mejores? Entonces, aparte que gasta agua por montones, genera una cantidad de contaminación. ¿Y qué pasa con esa contaminación? No solamente va a dañar el pedacito que rompieron, no, hay vida animal. No sé si ustedes han tenido la posibilidad de conocer parte de lo que es la selva, de uno entrar en la Amazonía y quedarse uno de pie mirando para adelante, para atrás, para izquierda y para derecha y ver solo verde. Ver aves de todas, ver los miquitos corriendo, caminando, trepándose, eh, ver el cóndor de los Andes, que es nuestra ave nacional. Yo, por ejemplo, en este momento he tenido ese choque interior con lo que está sucediendo para esta segunda vuelta en Colombia. He tenido ese choque porque yo sí he vivido la selva. Nosotros como personas que vivimos en la ciudad a veces no sabemos. No es que me voy para la playa, no es que me voy para Estados Unidos, es que me voy para Europa. Sí, qué lindo todo eso. ¿Ha ido a la selva? Cuando uno vive la selva, la perspectiva cambia. La manera de ver el mundo, de ver la vida, cambia totalmente, totalmente. Y es una cosa muy bonita. Estar en la selva y ver esa multiplicidad de animales, esa multiplicidad de vegetación, el agua como corre, esos ríos, esas cascadas. Vida, eso es vida, es respirar, es vivir. Y ahorita cuando están hablando de fracking y la gente como idiotas, perdónenme la expresión, apoyando esto, no dice, venga, en serio, la gente es estúpida. Y perdónenme la expresión. Claro, como usted no le van a venir a extraer el petróleo de acá de la ciudad, pues obviamente yo, ay, claro, sí, sí, fracking, 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 no, es que hay que extraer, es que petróleo y es que gas.
Si usted viviera en la selva, usted no permitiría esto. Eso no lo permitiría, o sea, es que permitir que vayan a atentar, a destruir, a matar flora y fauna, porque es que no solamente van a joder el suelo. ¿Cuántas especies animales viven de ese suelo? Se alimentan de ese suelo. Es su hogar. Estamos hablando de aves, estamos hablando de los animales que se arrastran, de los animales que andan, de los animales que saltan. O sea, es mucho, es mucho. Y lo que produce el fracking. Entonces, resulta que durante esta segunda vuelta presidencial que hay en Colombia, vamos a hablar, digamos que de una situación. Entonces aparecen, digamos que 4 publicaciones diferentes, ¿sí? Una publicación dice que, bueno, un candidato afirma una cosa, otra publicación dice que el candidato afirma lo contrario, otra publicación ya es de un influencer que opina algo diferente y otra es una inteligencia artificial que genera otra explicación. Entonces tengo 4 situaciones. Publicación 1. El candidato Pepito Pérez afirma XYZ. Publicación número 2. El candidato Chucho afirma lo contrario. Publicación número 3. La influencer Lila opina esto, algo diferente a lo que opinan el candidato 1 y el candidato 2. ChatGPT generó una explicación diferente a lo del candidato 1, a lo del candidato 2 y a lo de la influencer. O sea, ya hay 4 publicaciones diferentes sobre el mismo tema. Entonces, yo quiero que ustedes me respondan por el grupo lo siguiente. O sea, si en este caso todas las versiones son diferentes, ¿ustedes cómo deciden cuál es la verdadera? Entonces, no sé, digamos que les voy a hacer una encuesta. Espérense un momento, ya les voy a mandar la encuesta, espérense. Listo. Entonces, si todas las versiones son diferentes, ¿cómo decides cuál es la verdadera? Entonces yo digo, no, es que esa es la verdadera porque tiene más likes. O no, es que lo que pasa es que en mi familia están a favor de Pepito, entonces pues yo le creo. Entonces la que diga mi familia. O la que diga una autoridad, entonces, no sé, el alcalde de Bogotá dice esto, entonces como es una autoridad le creo a él. O escucho lo que dicen, leo las posturas y empiezo a comprobar
evidencias, con evidencias. ¿Ustedes cuál eligen? Voten, por favor. Ay, perdón, porque me quedó mal esa encuesta. Un momento, por favor. Ahora sí, qué pena. La había enviado donde no era. Bueno, pero ahora les quiero preguntar. ¿Están seguros que es o sea, 100% que ustedes comprueban lo que les dicen? Ana María, tú 100% cuando escuchas una noticia, tú de verdad vas, consultas a ver si es cierto. ¿Será que sí? No siempre, pero sí usualmente cuando se saca un tema de conversación parecido o algo que no estoy informada, suelo investigar para informarme. Bueno, ok. Ojo porque lo ideal es que si lo dicen, lo hagan realmente. Es importante. ¿Listo? Es fundamental hacerlo. Bueno, entonces resulta que hace que, hace más de 400 años en Europa. En Europa se estaba viviendo una situación muy parecida, ¿sí? Entonces resulta que las autoridades religiosas, las autoridades científicas, las autoridades políticas, todas se contradecían, o sea, estaban en desacuerdo unas con otras. Entonces, pues, llegan como a una inquietud, a una pregunta que podría decirse revolucionaria, y dice, bueno, ¿y si comenzamos a pensar desde cero? O sea, si ya no pensamos desde ahorita, no, si empezamos a pensar desde cero. Entonces, vamos para esto, vamos a ver un video. Vamos a hablar hoy de un señor, no sé si lo habrán escuchado, que se llama René Descartes. ¿Listo? ¿Alguien ha escuchado? Levántenme la mano, ¿quiénes han escuchado por ahí hablar de un tal Descartes? Así hayan escuchado solamente el nombre, Descartes.
¿No han escuchado ese nombre? Ni por las curvas. Bueno, entonces permítanme un momento, ya les voy a compartir el video. Después de hablar de este señor René Descartes, o bueno, no de hablar, sino de ver un video sobre las propuestas del señor René Descartes, vamos a hablar entonces de algo que es el surgimiento de la filosofía moderna. Entonces, ¿ustedes por qué creen? Quiero que por favor rápidamente al chat me escriban una respuesta a esta pregunta. ¿Por qué creen que los filósofos modernos decidieron volver a pensar al ser humano? Yaku, no se te escuchó bien, se te escuchó muy entrecortado, disculpa. ¿Por qué los filósofos modernos decidieron volver a empezar a pensar al ser humano? ¿Qué me dicen ustedes? Rápidamente escríbanme sus respuestas. ¿Por qué creen que los filósofos modernos decidieron volver a empezar a pensar al ser humano? Entonces, bueno, mientras ustedes responden, vamos a pensar en lo siguiente. A ver. Bueno, entonces resulta que pues durante toda la vida nos han dicho, bueno, vamos a imaginarnos algo más bien. No nos han dicho, sino que se van a imaginar que durante toda su vida les han dicho que, no sé, una información es completamente verdadera. No sé, cualquier tipo de información. Entonces, los profesores les enseñan que eso es cierto, los papás les dicen que eso es cierto, los medios difunden esa noticia que eso es cierto, las instituciones respaldan esa información que supuestamente es verdadera y de repente, un día, aparecen pruebas que demuestran que toda esa información era falsa. No sé, digamos que ustedes durante toda su vida, a ustedes toda la vida les han dicho, por ejemplo, que el cielo es verde. Toda la vida. El cielo es verde. Ana María, tu mamá te dice que el cielo es verde, tus profesores te dicen que el cielo es verde, tus papás, los medios de comunicación dicen que el cielo es verde, las instituciones dicen que el cielo es verde y de repente, ¡pum!, bomba. Hoy aparece una prueba, muchas pruebas, y demuestran que esa información es falsa. ¿Qué hacen? ¿Ustedes qué harían? O bueno, Ana que es la única que está en clase. Anita, hablemos nosotras dos. ¿Tú qué harías? ¿Qué haría en un caso
pues como ver, pues no puedo hacer nada, pero en caso sentimental sí me sentiría muy indignada porque un hecho que para mí toda la vida fue solo eso y que me realizaron que era eso, pues cambió de un momento para otro. Ujú. Bueno, ¿tú seguirías creyendo lo mismo? Como indignante. No, O bueno, si no creerías lo mismo, porque es que si hay datos, ok, o sea, y empezarías a cuestionar porque si las hay pruebas y cosas. hay datos, es porque es la verdad. ¿Empezarías a cuestionarlo todo? Hasta cierto punto, sí, digamos, hoy en día no es sencillo saber si las cosas que nos dicen son totalmente verdad y más en ocasiones se han visto que pues no siempre lo que nos idealizan o lo que nos intentan enseñar es siempre la verdad. Hay varias maneras y hay que, para eso está el pensamiento individual, el cual nos ayuda a promover y saber para nosotros mismos qué es verdad y qué no es verdad. Bueno, pues bueno, Ana, resulta que eso mismo fue lo que ocurrió en Europa más o menos durante el siglos XV, XVI, XVII. ¿Por qué? Porque es que había una cuestión que es la visión medieval del mundo. Entonces, cuando hablamos de medieval, estamos haciendo referencia a la Edad Media. Entonces, resulta que la mayoría de las personas creían que la verdad provenía pues de tres fuentes principales, que bueno, entonces nos creían que la verdad venía de la religión. Entonces, ¿qué pasaba con la religión? Pues la iglesia era la que tenía como una autoridad enorme sobre la vida. Entonces, casi todas las preguntas pues, que la gente tenía se respondían a partir de la religiosidad o a partir de interpretaciones religiosas. Entonces vamos a analizar, digamos, con esas interpretaciones religiosas primero, ¿quién creó el mundo? Sí, tenemos la primera, ¿quién creó el mundo? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Cómo se debe organizar una sociedad? Y todo esto se respondía desde la fe. ¿Listo? Ahora, otra fuente era la tradición. Entonces, en cuanto a la tradición, pues algo que era verdad, algo era verdadero porque pues siempre se había creído, ¿no? Es tradición. Entonces, pues muchas costumbres y muchas normas simplemente se aceptaban sin cuestionarlas. Eh, y la tercera sería la autoridad, porque resulta que si una idea venía de una autoridad que pues todo el mundo reconocía, pues decían, no, pues eso es cierto, ¿sí? Entonces, digamos, Aristóteles, la iglesia, los reyes, todos ellos eran como, todo el mundo creía que ellos eran fuentes legítimas de conocimiento. Entonces, eh, ¿será que es suficiente que una persona tenga autoridad para que todo lo que diga sea verdadero? ¿Será que yo tengo la autoridad para decir que todo lo que yo digo es verdadero? Depende mucho, yo digo, digamos, si es una persona que es famosa o que tiene o que ha impuesto o que se ha idolatrado mucho, como el tema de la iglesia, puedo decir un papa, por ejemplo, pues a mucha gente lo que dice estas personas lo toma con autoridad y conocí a mucha gente que es así. Todo lo que es religioso o lo del tema religioso para la gente es de por sí una autoridad.
sea cualquier religión. Exactamente, digamos, uy, esa parte de la iglesia es complicada, ¿no? Porque es a lo que más le dan la razón. Entonces, bueno, eso fue como al Mm, inicio, pero luego va a llegar como una crisis a ese mundo medieval. Entonces, pues bueno, primero todo el mundo está, ¿será que todo lo que diga una autoridad será verdadero? Pero entonces, ¡pum!, ya de pronto llega y hay una crisis y más o menos desde el siglo XV empiezan a ocurrir como cosas que hacen que las personas pues se empiecen a dudar, ¿sí? ¿Qué cosas? Pues empiezan a haber descubrimientos geográficos, es decir, en ese momento los europeos pensaban que ellos conocían el mundo completamente, pero resulta que aparecen unos exploradores que encuentran territorios que pues los europeos no conocen. Entonces, eso va a tener unas consecuencias porque los europeos van a descubrir nuevas culturas, van a descubrir nuevos idiomas, las nuevas formas de organización social, van a descubrir nuevas religiones. Entonces, eh, si existen tantas formas distintas de vivir, nosotros cómo hacemos para saber que la nuestra es la única forma correcta? O sea, ¿yo cómo hago para decir que mi forma de vivir es la correcta? Si hay tantas, pero tantísimas formas de vivir, ¿cierto? Ustedes piensen en ello. Hay muchas formas de vivir. Yo puedo irme a vivir al África. Me puedo ir a vivir a la selva. Me puedo ir a vivir a Europa. ¿Cierto? Son diferentes formas de vivir. Pero ¿cómo hacemos para saber que la mía, la de cada quien, es la única forma correcta? ¿Será que la forma de vivir de Ana María es la única forma correcta? ¿O será que la forma de vivir de Sofía es la única manera no. correcta? ¿Qué dices, Ana? Digo que por sí no hay una forma de vivir correcto, sino que idealizamos lo que siempre ha sido o siempre nos han mostrado que es la forma correcta de vivir, en cual hay que estar, por ejemplo, se decía mucho que a la hora de vivir, a la hora de irse o hacer su propia vida, uno tenía que irse, conseguir su familia, hacer su familia, hijos y eso. Y era la forma correcta que supuestamente nos hacían ver que era lo correcto, pero hay muchas maneras de poder vivir la vida que a uno se idealiza que es, bueno, digamos, en mi caso, mi forma de vida de vivir ya cuando me independice es vivir sola y yo no quiero tener familia, de por si yo no quiero tener hijos. Entonces, para mí, yo idealizo ese futuro en mi caso. Ok, y está perfecto, ¿cierto? O sea, no, y más nosotras en nuestro rol de mujeres, que de hecho ustedes tienen ahorita una actividad con una película. No sé si la puedan encontrar y voy a intentar mirar si desde acá la puedo proyectar. eh, Precisamente por eso, porque vamos a ver si solamente la forma de decidir y de vivir del hombre, del macho, es así, o si nosotras como mujeres también tenemos una forma de vivir que también puede ser válida. Bueno, ¿será que lo que nosotros consideramos normal, no sé qué cosas consideremos normales, ¿cierto? Porque lo que para Ana María es normal puede que para Sofía no. Lo que para Sofía es normal puede que para Dana no. Lo que para Dana es normal puede que para Julián no. Lo que para Julián es normal puede que para Ana María no. ¿Mm? Entonces, eh, ¿será que lo que nosotros consideramos normal es universal?
Acuérdense que si yo hablo de universal, quiere decir que es por todo el mundo. O sea, si yo considero que es normal insultar a las personas, por ende, eso debe ser normal en todo el mundo, en todo el globo terráqueo, ¿cierto? ¿Será que lo que yo considero normal es realmente universal? ¿O lo que consideramos normal? Lo estamos viendo, por eso abrí la clase hablando sobre estas posturas de lo que pasa con el fracking, de las personas que hemos vivido la selva y de las personas que solamente han vivido la ciudad. Entonces, al que ha vivido la ciudad, le vale 5 lo que pase con los animales de la selva. Los que hemos vivido la selva tenemos otro ideal. Consideramos normal otra cosa. O sea, para nosotros es normal la vida y el proteger el territorio, pero para otras personas es normal explotarla y que se acabe la fauna, ¿sí? Y la flora. Bueno, hay otra cuestión que es algo llamado la revolución científica. Entonces, la revolución científica prácticamente ha sido como el golpe más fuerte que se le ha dado a lo que nosotros llamaríamos las certezas tradicionales, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que resulta que durante muchos siglos, eh, se había enseñado que la Tierra estaba en el centro del universo, ¿cierto? Sin embargo, llegan unos científicos, llega este señor Nicolás Copérnico, llega Galileo Galilei, llega Johannes Kepler, y ellos demuestran que muchas de esas creencias aceptadas eran incorrectas. Entonces, rápidamente quiero que ustedes busquen esta información. Tenemos a estos tres personajes, Nicolás Copérnico, Galileo Galilei y Johannes Kepler. Entonces, ¿qué pasa con el señor Galileo Galilei? Se llegó a creer en cierto momento que la Tierra permanecía quieta, o sea, no giraba alrededor del Sol ni nada, se quedaba quieta. En cambio de decir que la Tierra giraba alrededor del Sol, se consideraba era que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Pero entonces Galileo empieza a observar el cielo usando los telescopios y él encuentra algo. Rápidamente van a consultar qué es lo que dice Galileo con respecto al Sol y con respecto al Sol y a la Tierra. ¿Qué es lo que descubre Galileo Galilei entre el Sol y la Tierra? Rápidamente, ¿qué encontró Galileo Galilei sobre el Sol y la Tierra? ¿Qué fue lo que descubrió? Yo. El micrófono es solamente tuyo porque estamos en clase solamente tú y yo. Entonces prácticamente las preguntas están siendo para ti, Anita. Ana, hoy no me entregas, hoy tú no me entregas evidencias. Vale, pues sí.
Hoy no Pero entregaste ya las evidencia. tengo. Ana María, no importa. Hoy no vas a entregar evidencias y hoy no vas a hacer taller. Vale. Listo, porque eres la única que está en clase. Entonces, quedas eximida, hoy tienes ya tus 5. Y tú aplicas, pero tengo que mirar el récord de lo demás, que no tengas cosas en cero, para salir a vacaciones este viernes. ¿Listo? Los que están en deuda, No, entonces ya no. los que están debiendo cosas, los que ya tienen cosas en cero que los califique, quiere decir que van a tener, no van a ser 3 semanas de vacaciones, sino van a ser 2. Les voy a quitar una semana de vacaciones. Bueno, Listo, por ley deberían ser 3 semanas, ¿cierto? Pero, pues como no los estoy viendo en clase, como no estamos cumpliendo con las reglas de la institución, pues entonces vamos a cortar las semanas. ¿Listo? Porque es que es como un poquito molesto de verdad estar en clase y que no podamos seguir las indicaciones. ¿Qué dijo Galileo entonces, Ana María? gracias al uso del telescopio, Galileo Galilei demostró que la Tierra orbita alrededor del Sol, del sistema heliocéntrico. Sus observaciones refutaron el modelo geocéntrico inoperante y cambiaron para siempre la visión del universo. Ok, entonces, perfecto. ¿Qué es lo que hace Galileo? Él observa, él encuentra la evidencia de que el Sol ocupa el centro del sistema, ¿cierto? O sea, que la Tierra se mueve alrededor. Entonces, si digamos durante muchos siglos la sociedad estuvo equivocada, nosotros cómo podemos estar seguros de que nuestras creencias sean correctas? O sea, imagínense cuánto tiempo duró la gente creyendo que la Tierra se quedaba quieta y que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Y pasan años, siglos, y de repente viene una persona y dice, no, mire que no es así, es asá. Entonces, mucho tiempo creyendo algo y resulta que así no era. Ahora, resulta que también hay algo que se llama la reforma protestante, ¿sí? Entonces, esa reforma protestante fue un problema que apareció, pero ya a nivel de religión. ¿Por qué? Porque es que durante muchos siglos la Iglesia Católica, pues, fue la principal autoridad espiritual de Europa. Entonces, hay un personaje que es el señor Martín Lutero, y él comienza a cuestionar las prácticas de la Iglesia. Entonces, pues, como él empieza a cuestionar eso, pues hay divisiones religiosas y hay conflictos. ¿Por qué? Porque resulta que Martín Lutero estaba aplicándose al sacerdocio, o sea, él quería ser cura, pero él empieza a darse cuenta que hay vainas que no son. Dentro de todo, por ejemplo, hablan de, o sea, él empieza a asquearse de la iglesia, porque él dice, bueno, pero es que ¿cómo así que las personas tienen que ir a pagar indulto? ¿Qué es esa vaina del indulto? Entonces, resulta que la indulgencia en ese tiempo quería decir que se murió, por ejemplo, mi mamá que ya murió. Entonces mi mamá se murió y yo quiero que mi mamá vaya al reino de los cielos porque yo quiero que sea salvada por Dios. Entonces yo voy donde los romanos y les digo, no, yo voy a pagar la indulgencia. Entonces me dicen, bueno, usted tiene que pagarme 1.000.000 de pesos y tome, llene este formulario. Entonces les pago el 1.000.000 de pesos, lleno un formulario. Bueno, ahora suba las escaleras, que eso es como subir un Monserrate o incluso más. Y cuando yo llego a la cima,
hay unos señores que me reciben ese formulario y me dicen, listo, gracias, ya, ahora sí su mamá ya está salva, ya puede entrar al reino de los cielos. Eso es lo que descubre Martín Lutero. La iglesia manipula a las personas diciéndoles que para salvar a su ser querido que ya no está en esta tierra, debe pagar una indulgencia, y la indulgencia es que le debe dar plata a la iglesia, debe subir un poco de escaleras y al llegar allá deben entregar un papel y con eso su ser querido ya está salvo, ya es un alma bendita. Entonces cuando Martín Lutero se da cuenta de eso, se da cuenta que están jugando con la creencia de la gente. O sea, yo amo tanto a mi familiar que quiero que mi familiar sea salvo para que pueda entrar al reino de los cielos. Y entonces la iglesia se aprovecha de eso que yo creo para poder adueñarse de sus dineros, como lo que pasa ahora. Entonces, es que debe dar el diezmo, ¿cierto? Si usted va a la iglesia, debe dar el diezmo, porque es que si usted no da el 10% de lo que usted se gana, usted está siendo miserable con Dios. Pero es que Dios a usted le da todo, a usted le dio vida, a usted le da casa, a usted le da salud, a usted... ¿Cómo no le va a dar el 10% de lo que usted gana? Usted va a la iglesia XYZ al diezmo, usted va a la iglesia católica y le piden que dé la ofrenda dominical, 2,000 pesos, 5,000, 10,000, de la ofrendita. Que uno a veces, o sea, yo ahí tengo esa contradicción porque yo digo, pues no, y si no se me da la gana de darle plata a la iglesia y prefiero comprar un mercado de 200,000 pesos y dárselo a una familia. ¿Para qué le voy a dar plata a una iglesia? O sea, ¿yo para qué carajos voy a la iglesia a darles el 10% de lo que me gano? Si es que, ¿acaso es que la iglesia es pobre? O sea, si ustedes se ponen a mirar el Vaticano en sí es una ciudad. O sea, el Vaticano queda en Roma, sí, pero el Vaticano es una ciudad que queda en Roma. Y es de mucho dinero. O sea, ustedes no sé si han visto películas de curas o del Vaticano, pero ese lugar, los adornitos que tiene, no son hechos, no sé, de barro, no, eso es oro. Las copas que usan para servir que el vino, todo eso es oro. Y decimos que pobrecita la iglesia, que la iglesia necesita para poder arreglar un vidrio. Es que vamos a ayudarle a la iglesia del barrio porque pobrecito el padre. No, ¿cuál pobrecito? Si es que ellos tienen de dónde sacar plata. Porque el Vaticano no le manda la plata a la iglesia, porque tiene que ser uno el que le da a la iglesia. O sea, no dice, venga, ¿en serio? ¿En serio? Todavía estamos en esto. Martín Lutero se da cuenta de esta cochinada. Y estamos ya a años de todo esto y seguimos creyendo que debemos rendirnos, arrodillarnos y mantener a la iglesia. Pero bueno, entonces, ahorita hay muchos grupos religiosos, ¿sí? Y todas quieren tener la verdad de la salvación. Ustedes vayan a una iglesia y en la iglesia les van a decir que desde la iglesia empieza el miedo. No sé si a ustedes, si ustedes han escuchado esa oración, que yo me acuerdo que en algún momento
pues mis papás eran católicos y pues sí, que el bautizo, que la primera comunión, yo era sabido, yo hubiera tenido más, no sé, lo que pasa es que yo estudié en colegio de monjas y mis papás eran muy católicos. Entonces yo estudié en colegios de monjas, entonces en el último colegio donde estudié, entonces le hacían a uno, le tocaba a uno entrar a misa cada cierto tiempo, y bueno, pero entonces resulta que hay esa contradicción, ¿cierto? Porque después yo digo, no, pero esa iglesia católica ya, o sea, uno va, ustedes entran a la iglesia, yo ya sé cómo es. Entonces, oh hermanos, y bienvenidos y no sé qué, y vamos a rezar la oración que Cristo nos enseñó. Pero nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, o sea, yo no veo que una persona vaya, haga una oración del Padre Nuestro verdaderamente sintiendo y significando eso del Padre Nuestro. O sea, yo veo una cantidad de gente repitiendo todos como loros la misma vaina. El cura dice las mismas preguntas de siempre y todo el mundo, amén. 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 Ni siquiera saben qué es amén. O sea, solamente dicen amén, pero... Y viene esta oración que se llama el yo pecador. ¿Han escuchado esa oración? El yo pecador. Prácticamente te están metiendo en la cabeza que tú eres un pecador desde que naciste. Porque es que el niño llega a hacer la primera comunión y es obligatorio que el niño que hace la primera comunión se meta esa oración en su mente y se golpee el pecho diciendo, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. ¿Culpa de qué? ¿Culpa de qué? ¿Culpa por nacer? ¿Culpa de vivir? ¿O cuál culpa? Y empezamos a crecer y resulta que nos vivimos sintiendo miserables por todo. Y resulta que empezamos a crecer y empezamos a sentir que tenemos culpa por todo. Y empezamos a crecer y resulta que la cantidad de gente con depresión, con ansiedad, odiándose al uno con el otro. Porque, pues, a ver, si a usted la iglesia lo programa diciéndole que es que usted tiene la culpa y que usted tiene que asumir que usted es un culpable, que usted es un pecador, pues obvio, va a crecer toda su vida creyendo que usted es lo peor de la sociedad, porque es que desde chiquito le están enseñando que usted es un pecador, que usted tiene la culpa. Y después, ¿y mi hijo por qué vive tan deprimido? ¿Y mi hija por qué le pasa esto? Obvio, porque usted como papá también repitió como loro o como lora que usted era un pecador, que usted tenía la culpa y eso fue lo que usted le enseñó a sus hijos, a sentirse pecadores y a sentirse culpables porque es que usted asumió culpa. Y todas sus generaciones de ahí para arriba asumieron culpa. ¿Y qué le dejo yo a la sociedad? Culpa. Eso es lo que hace la iglesia. Eso era en contra de lo que estaba también Martín Lutero. Ahora, resulta que en la Edad Media hay un énfasis y es en la comunidad, en la tradición, en la obediencia. Entonces, se valora durante la época del Renacimiento, es el renacer,
se empieza a valorar más al individuo, ¿cierto? Entonces ya las personas empiezan como a pensar más por sí mismas, empiezan a pensar sobre ellas mismas, empiezan a hablar de sus capacidades, ¿cierto? Y surge algo que es el humanismo. Entonces, el humanismo es un movimiento y ese movimiento humanista lo que hacía era defender que el ser humano tenía dignidad. El humanismo defendía que el ser humano tenía inteligencia, el humanismo defendía que el ser humano tenía la capacidad de decidir, que ya no era suficiente aceptar lo que otros dijeran, sino que había que comprenderlo ya a manera personal. Entonces, todas esas transformaciones son las que van a conducir finalmente a una llamada crisis intelectual. ¿Por qué? Porque pues las personas ya se empiezan a preguntar si la tradición se puede equivocar. La gente se pregunta si la autoridad se equivoca. La gente se pregunta si nuestros sentidos nos pueden engañar. ¿Listo? Entonces, nace lo que es la filosofía moderna. Entonces, van a ser la filosofía moderna cuando precisamente los pensadores ya dicen, oiga, necesitamos buscar un nuevo fundamento para el conocimiento, ¿sí? Entonces ya no queremos depender de la tradición, ya no queremos depender de la autoridad, ya no queremos depender de la costumbre, o sea, nosotros queremos buscar un método o una evidencia, una explicación racional. Entonces, es ahí donde va a aparecer el señor René Descartes, que ustedes acabaron de ver el video. Surgen varias escuelas filosóficas también. Entonces, empiezan a hacer algo que se llama el racionalismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que los filósofos modernos empiezan a preguntarse sobre, bueno, ¿cómo hago para saber que algo es de verdad? ¿Cómo hago para saber que algo es verdadero? Entonces, pues, a pesar de creer que es muy sencillo dar la respuesta a esa pregunta, esa es la más importante de las preguntas en la filosofía, porque es que antes de decidir quién debe gobernar o qué es justo o qué leyes uno debe obedecer, pues lo que dice la filosofía es que nosotros debemos saber cómo obtenemos conocimiento confiable, ¿sí? Entonces, en búsqueda de la respuesta a esa pregunta, nacen dos escuelas filosóficas que son el racionalismo, ¿listo? Y el empirismo. Entonces vamos a hablar del racionalismo. Entonces, el racionalismo habla de la razón como un camino hacia la verdad. Entonces, los racionalistas dicen que la razón es la fuente principal del conocimiento verdadero. ¿Listo? Entonces, según los racionalistas, nuestros sentidos nos pueden engañar, mientras que la razón nos conduce a la certeza. Nuestros sentidos nos pueden engañar porque yo puedo estar viendo, por ejemplo, me puedo estar viendo al espejo y yo digo, estoy gorda. El sentido de la vista me está engañando porque realmente estoy flaca. O digo que estoy súper 90, 60, 90 y resulta que no. Mi sentido de la vista me está engañando. A veces no les pasa que ustedes escuchan por allá cosas y resulta que no. Oigan, no había nada. Uno a veces dice, lo está engañando, ¿cierto? Precisamente lo está engañando a uno de sus sentidos.
A veces uno siente aromas, ¿cierto? Un perfume y uno cree, ay, llegó mi mamá. No, simplemente como que sintió un perfume y no era eso. Huele a una comida y uno cree que es X cosa y resulta que no. Es decir, que los sentidos nos pueden engañar. Pero la razón nos conduce a la certeza, dicen los racionalistas. Entonces, vamos a imaginar, digamos, ustedes creo que todos han visto algo que son las ilusiones ópticas. Entonces, en una ilusión óptica, nuestros ojos nos pueden hacer ver cosas que no son reales. Por eso se llama ilusión óptica. Entonces, por ejemplo, digamos, una cuchara. A veces una ilusión óptica común es esa, la de la cuchara que se dobla dentro del vaso con agua. O otra ilusión óptica es la de creer que el sol gira alrededor de la Tierra, porque pues nosotros no sentimos el movimiento de la Tierra, o sea, nosotros estamos ahí, estamos como que caminamos y todo eso, pero uno ve que se pone de día y de noche y uno cree que es el sol, ¿cierto? Ustedes, por ejemplo, miran a lo lejos y ven las cosas chiquitas, pero ustedes se acercan y ya se ven el tamaño normal, ¿cierto? O sea, lo que está a lo lejos, un objeto lejano, parece pequeño, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los sentidos demuestran algo, pero la razón es la que permite corregir ese error. Entonces, dentro de toda esa escuela racionalista aparece René Descartes. Él prácticamente es el padre del racionalismo, porque él buscó una verdad absolutamente segura, ¿cierto? Mediante la frase pienso, luego existo. Ojo, porque ese luego no quiere decir después, porque es que luego tiene dos significados. Luego puede ser después. Voy a dejarlo para luego. Voy a dejarlo para después, ¿cierto? O es un de tal manera, o es un entonces, o por consecuencia. Entonces, ¿qué querría decir eso? Pienso, por lo tanto, existo. Pienso, entonces existo. Pienso, así que existo. Eso es lo que quiere decir la frase de René Descartes. ¿Listo? Ahora, hay otro señor que se llama Baruch Spinoza y él también pensaba que el universo funcionaba pues por leyes racionales. Él creía que comprender esas leyes racionales es lo que nos permite vivir mejor. Y hubo otro señor que se llama Gottfried Wilhelm Leibniz y él defendía que la razón puede descubrir principios universales para organizar la realidad. Miren lo que puede hacer el hecho de razonar, el de pensar, el de indagar, el de cuestionar. ¿Sí? Por eso, todo el tiempo, la invitación acá es piense, piense, deduzca. Sí, la inteligencia artificial es muy buena, es importante, es una herramienta excelente. Ahorita vamos a tener clase de inteligencia artificial porque vamos a empezar a trabajar inteligencia artificial. Pero resulta que, por eso hablamos de la razón. Listo, sí hay una inteligencia artificial que nos ayuda a tener resultados ya. Pero es que yo tengo cerebro, yo tengo que poner a funcionar ese cerebro, yo tengo que razonar.
raciocinio, para descubrir principios universales, para organizar la realidad. No voy a esperar a que la IA me organice la realidad, no. La inteligencia artificial es una herramienta que me facilita muchas cosas, pero quien tiene la obligación y la tarea de razonar soy yo como ser humano. ¿Listo? Entonces, digamos que me dicen, bueno, ¿cuánto es 2 más 2? Entonces, pues obviamente yo no voy a necesitar tocar objetos, ni necesito hacer experimentos. ¿Por qué? Porque la respuesta la obtengo mediante razonamiento, porque yo sé que 2 más 2 es igual a 4. Entonces, ¿qué hacen esos racionalistas? Para los racionalistas, digamos, eso es una muestra de que existen conocimientos que vienen de la mente, provienen de la mente. ¿Listo? Entonces, resulta que todo eso va a tener una consecuencia política, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que si todos los seres humanos poseemos razón, quiere decir que todos podemos pensar, que todos podemos analizar, que todos podemos argumentar. Y eso es lo que va a hacer que haya una inspiración después para crear lo que se llama el concepto de democracia, los derechos humanos, la ciudadanía moderna y todo eso. Bueno, ahora hablemos del empirismo, porque resulta que el empirismo nos dice que la experiencia, o nos habla de la experiencia como un camino hacia la verdad. ¿Listo? Entonces los empiristas simplemente no estaban muy convencidos de lo que decían los racionalistas, ¿sí? Entonces los empiristas llegan a preguntarse, bueno, ¿pero qué? O sea, la mente, ¿cómo puede conocer algo si, pues, nunca lo ha experimentado? ¿Sí? Entonces, pues, los empiristas llegan a decir, no, es que todo conocimiento comienza con la experiencia. O sea, ¿yo cómo voy a saber que si salgo a la lluvia voy a llegar empapada a la casa? Pues con la experiencia, ¿cierto? Tengo que vivir la experiencia y eso genera el conocimiento. Entonces, cuando nosotros nacemos, por ejemplo, nosotros no sabemos matemáticas, no sabemos idioma, no sabemos historia, política, sino que aprendemos observando el mundo. Entonces, es por eso que los empiristas consideran que los sentidos son fundamentales. ¿Listo? Entonces, miren las dos puestas. Mientras que para los empiristas los sentidos son fundamentales, para los racionalistas los sentidos puede que fallen y me hagan perder la racionalidad, ¿cierto? Entonces, resulta que el señor John Locke llega a hablar de algo que se llama la tabula rasa. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice Locke? Que la mente del ser humano es una hoja en blanco al nacer y la experiencia escribe sobre esa hoja en blanco. Entonces yo nazco como una hoja en blanco, pero a medida que empiezo a vivir experiencias, esa hoja en blanco empieza a tener ya contenido. Esa es la tabula rasa. Entonces, digamos, el bebé no sabe qué es el fuego, ¿cierto? Pero ¿cómo aprende del fuego? Cuando lo observa, cuando siente el calor, cuando le explican sobre el fuego. Ahora, hay otro señor que se llama George Berkeley y él defendía que nosotros conocemos el mundo a través de lo que nosotros percibimos, ¿sí? Y hubo otro señor que se llama David Hume y entonces él
llega a llevar esta parte del empirismo a una posición demasiado crítica, porque él generaba una pregunta constantemente que era, ¿será que tenemos evidencia suficiente para creer esto? Ojo con esa pregunta. ¿Tenemos evidencia suficiente para creer esto? ¿Tenemos evidencia suficiente para creer que si hay fracking, hay muerte de los animales y de toda la, mejor dicho, de fauna y flora? Sí hay mucha evidencia. Mucha, por montones. En Argentina ya se dio el primer caso. Entonces, digamos, un empírico va a decir, bueno, ¿y cómo sé que el agua moja? Entonces no lo va a pensar, o sea, una persona empírica no se va a quedar ahí, ay, ¿será que el agua moja? Yo creo que no. Y solo pensarlo, no, lo debe experimentar, entonces va a tocar el agua, va a observar lo que ocurre, va a aprender mediante la experiencia. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Los racionalistas se preguntan, bueno, ¿cómo puedo confiar en los sentidos que a veces nos engañan? Y los empíricos van a responder, bueno, listo, usted me dice eso, usted que es racionalista, pero entonces, ¿cómo podemos pensar algo que jamás hemos experimentado? Listo, entonces miren las dos preguntas, una versus la otra. Entonces, digamos, vamos a elegir al presidente, ¿cierto? Entonces estamos ahorita entre Iván Cepeda o este de la Espriella. Entonces una persona racional puede que diga, debemos analizar argumentos, debemos analizar propuestas y debemos analizar datos, todo utilizando la razón. Pero un empírico va a decir, pero es que debemos observar hechos, debemos observar resultados, debemos observar experiencias reales. Entonces, esta es una relación muy chévere con la democracia. ¿Por qué? Porque es que la sociedad debe tomar decisiones importantes siempre, ¿cierto? Entonces, normalmente lo que va a hacer es usar ambos enfoques, usar la razón para analizar propuestas, para comparar argumentos, para identificar contradicciones y aparte usar la experiencia para observar los resultados anteriores, para evaluar hechos, para verificar información. Entonces, la ciudadanía crítica necesita tanto de la razón como de la experiencia. O sea, no solo razón, no solo experiencia, ¿cierto? Las dos son necesarias. Resulta que hay una película que se llama Estimados Señores. ¿Alguien acá tiene Amazon Prime? ¿Alguno usa Amazon Prime? Bueno, es que no sé si ahorita la puedo proyectar. Resulta que Estimados Señores es una película que narra toda la historia de el derecho al voto, cómo surge en Colombia. Entonces, las mujeres luchaban por el derecho al voto y entonces empiezan a enfrentar a esas ideas como tradicionales de que las mujeres no están preparadas para participar en política. Les decían, no, es que las mujeres no están preparadas para participar en política. Entonces, hay unos que son hiper extremadamente machistas, ¿no? Es que la mujer debe estar cuidando a los hijos. ¿Y qué va a pasar con la casa? Si es que la mujer es de la casa, decían. Entonces, en este caso, si habláramos de una persona racional, entonces uno dice, venga, pero ¿será que hay una razón lógica que justifique que es que una mujer no está preparada para la política?
O sea, racionalmente, ¿quién podría decir que una mujer no está preparada para la política? ¿Sí? Y ahora un empírico también podría preguntar, bueno, ¿qué evidencias demuestran que las mujeres no están preparadas para hacer política? Deme una evidencia, o sea, déjeme ver de dónde usted me dice que no pueden hacer política. Entonces miren que el racionalista y el empirista están trabajando juntos. ¿Por qué? Porque es que si yo analizo racionalmente y empíricamente las creencias, pues muchas de esas creencias se empiezan a derrumbar. ¿Listo? Voy a mirar, permítanme un momento, voy a revisar si puedo mostrarles acá. Todavía parece que viviéramos en esa época. Unos pensamientos tan retrógrados, pero mucho, o sea, que uno dice, venga, pero es que ya la vida no es igual a ese tiempo. Y todavía le quieren seguir cortando las alas a las mujeres en cuanto a muchas cosas. ¿Listo? ¿Tienes ese link, Ana? ¿De casualidad? Entonces, van a ver la película. Listo, Ana María ya nos hizo el favor de compartirnos el link por el grupo, entonces ustedes, por favor, todos van a estar viendo la película ahorita. ¿Listo? A ver, voy a mirar cuánto dura. Más o menos 1 hora y media, creo. No duró mucho tampoco. Sí, 1 hora 38 minutos. 1 hora 30 que es, mientras Dos la links por intro y todo eso, pues dura 1 hora y media. Dime. si acaso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Van a ver primero la Y mandé película. dos links por si en el primero les molesta mucho. Gracias, Ana. Muchísimas gracias, Anita. Entonces, muchachos, ahorita pueden rápidamente alistar desayuno y mientras están desayunando van viendo la película, van tomando apuntes de quiénes son los personajes, porque basado en eso vamos a hacer una actividad. Como hoy vamos a aprender algo relacionado con la inteligencia artificial, hoy empezamos con clases de inteligencia artificial, necesito que tengan hoy ese material. ¿Listo? Entonces, dura 1 hora y media. Por lo tanto, son las 9 de la mañana, 10:30. A las 10:45 empezamos clase y ya tuvieron que haber visto la película. ¿Listo? Voy a formularles, voy a hacerles quiz sobre la película. Quiz oral, con cámaras encendidas. ¿Listo? Y vamos a hacer un trabajo aplicando inteligencia artificial al tema que estamos viendo hoy. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta? Ok. Entonces, No, muchachos, señora. bueno, es momento para que empiecen a ver la película. Nos vemos faltando un cuarto para las 11. ¿Listo? Que desayunen rico, que disfruten la película. Muy críticos, por favor, muy críticos. Bueno, hablamos ahora, muchachos, entonces.